Así que Canadá acaba de descubrir 6.8 mil millones de toneladas de aluminio. Déjame repetir ese número porque te prometo que no lo procesaste la primera vez. 6.8 mil millones de toneladas. Eso no es un error de redondeo. No es una adición incremental a la oferta existente. No es una nota geológica menor. Es el descubrimiento de reservas de aluminio más grande en décadas. Un solo depósito tan masivo que contiene aproximadamente 97 años de producción mundial total de aluminio a las tasas actuales. 97 años. Cada fundición en la tierra, cada productor de aluminio en cada país operando a plena capacidad durante casi un siglo. Esa es la cantidad de aluminio que está debajo del suelo canadiense ahora mismo. Y está completa, total y permanentemente bajo control soberano canadiense. Y las implicaciones del comercio mundial ya están en cascada. Los futuros del aluminio están en turbulencia. Las empresas mineras en 3 continentes están recalculando sus posiciones estratégicas. Cada gobierno que depende del aluminio para la defensa, la manufactura, la infraestructura y la transición energética ahora mira a Canadá de manera diferente. Y la dinámica de la guerra comercial que dependía del apalancamiento americano sobre los recursos canadienses acaba de volverse geológicamente obsoleta, no políticamente obsoleta, no económicamente obsoleta, geológicamente obsoleta. La Tierra misma acaba de decidir lo que la política no pudo. Y la respuesta de Warren Buffett, cuando escuches lo que dijo sobre lo que este descubrimiento significa para los próximos 50 años del comercio mundial, para la posición económica permanente de Canadá y para el colapso completo e irreversible de la estrategia de apalancamiento de recursos de Washington, entenderás por qué Berkshire Hathaway se movió dentro de horas del anuncio y por qué cada inversor serio en la Tierra está recalculando su exposición canadiense ahora mismo. Cuando entiendas la escala total de este depósito, lo que significa para los mercados mundiales de aluminio, por qué cambia permanentemente la posición negociadora de Canadá con cada país en la Tierra y cómo hace que toda la estrategia de presión de recursos de Washington sea geológicamente irrelevante, entenderás por qué este único descubrimiento podría ser el evento económico más trascendental de la década. Suscríbete ahora porque esto cambia todo y las implicaciones todavía se están desarrollando. Déjame poner 6.8 mil millones de toneladas en contexto, porque sin contexto, este número es solo ruido. Con contexto, es el descubrimiento geológico más importante del siglo XXI hasta ahora. La producción mundial total de aluminio, todos los países, todos los productores, todas las fundiciones combinadas, es aproximadamente 70 millones de toneladas por año. Esa es la producción de todo el planeta, 70 millones de toneladas anualmente. El depósito que los geólogos canadienses acaban de confirmar en la región norte de Quebec y Labrador contiene 6.8 mil millones de toneladas de mineral de aluminio de alta calidad. Divide esos números y obtienes 97 años. Si cada fundición de aluminio en la Tierra dejara de operar y el mundo dependiera únicamente de este único depósito canadiense, tomaría casi un siglo agotarlo. Eso no es una ventaja de recursos, es una época geológica. Las mayores reservas de bauxita conocidas del mundo se encuentran en Guinea, Australia y Brasil. Este único descubrimiento coloca a Canadá en ese nivel, no como un participante menor, sino como una presencia que define una categoría. Canadá ya era el tercer mayor productor de aluminio a nivel mundial, en gran parte gracias a la extraordinaria industria de fundición de Quebec impulsada por energía hidroeléctrica. Este descubrimiento transforma a Canadá de un productor importante a una superpotencia de recursos específicamente en el sector del aluminio. Hay descubrimientos que añaden a la base de recursos de un país y luego hay descubrimientos que reescriben el mapa de recursos del planeta. Este es del segundo tipo.
El depósito se encuentra en el escudo canadiense, una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra, 4.000 millones de años de acumulación mineral en la roca base más antigua del continente. El descubrimiento se realizó a través de mapeo mineral avanzado, basado en satélites combinado con análisis de núcleo profundo, un esfuerzo conjunto entre el Servicio Geológico de Canadá, empresas mineras canadienses y equipos de investigación universitaria. Encuestas anteriores habían identificado indicadores prometedores en la región, pero la extensión total del depósito solo fue confirmada a través de la última generación de tecnología de imágenes geológicas. Las características son notables incluso según los estándares de los grandes hallazgos de recursos. Mineral de bauxita de alta calidad con complejidad de extracción relativamente baja, ubicado en una región con corredores de infraestructura existentes de los proyectos hidroeléctricos de la Bahía de James y operaciones mineras establecidas que pueden extenderse. La geología es extraordinaria. Mineral de alta calidad, profundidad accesible, infraestructura cercana existente y situado sobre la red de energía limpia más grande del continente, el sistema hidroeléctrico de Quebec, lo que significa que el procesamiento de aluminio canadiense se encuentra entre los más baratos y limpios del mundo. A los precios actuales del aluminio de aproximadamente $2.400 por tonelada de producto refinado, incluso la extracción parcial durante las próximas décadas representa billones de dólares en valor económico. Pero el valor no está solo en extraer mineral del suelo, está en toda la cadena de valor: minería, procesamiento, refinación y manufactura. Cada etapa capturada en suelo canadiense en lugar de exportada como materia prima. La infraestructura hidroeléctrica de Quebec significa que el procesamiento ocurre domésticamente con estructuras de costos e intensidades de carbono que ningún competidor puede igualar. Las implicaciones de empleo son transformadoras. Decenas de miles de empleos directos, cientos de miles indirectos, un motor económico para el norte de Quebec y un multiplicador del PIB para el país en su conjunto. Y aquí está la parte que más importa para la guerra comercial. El descubrimiento solo, antes de que se mine una sola tonelada adicional, cambia fundamentalmente la posición negociadora de Canadá con cada país en la Tierra. Ni siquiera tienes que extraerlo, solo tienes que tenerlo porque el mundo ahora sabe que está ahí y el mundo ahora sabe quién lo controla. La existencia del depósito es en sí misma una forma de apalancamiento que ningún arancel, ninguna orden ejecutiva y ninguna presión diplomática puede disminuir. Y los mercados lo sintieron inmediatamente. Los futuros del aluminio no se desplomaron, no se dispararon, hicieron algo más estructuralmente significativo, se reestructuraron. Los contratos a largo plazo en toda la industria mundial del aluminio se están renegociando a medida que compradores y vendedores recalculan sus posiciones en un mercado que ahora tiene una imagen de oferta fundamentalmente diferente. Los supuestos de precios que han gobernado el sector durante décadas se están reescribiendo. Las curvas a plazo que se habían construido sobre proyecciones de oferta establecidas ahora tienen que dar cuenta de una realidad geológica que cambia todo por el próximo siglo. Y cada empresa que pensaba que entendía el mapa global de oferta de aluminio se despertó para descubrir que el mapa había sido redibujado de la noche a la mañana por un estudio geológico en el norte de Quebec. El impacto a corto plazo en los precios es matizado. Este aluminio aún no está en el mercado, por lo que la oferta física actual no ha cambiado. Lo que cambió inmediatamente es el apalancamiento. Cada comprador de aluminio en la Tierra ahora sabe que Canadá controla un depósito que empequeñece a la mayoría de los competidores, que el depósito está respaldado por la energía de procesamiento limpia más barata del continente y que el país que lo controla tiene acuerdos comerciales existentes con las economías más grandes del mundo. La dinámica negociadora de cada contrato de suministro de aluminio en la Tierra cambió en el momento en que se publicó el estudio geológico, no porque la oferta cambió hoy, sino porque todos saben ahora cómo será la oferta mañana.
La industria mundial del aluminio ha operado durante décadas como una tríada: minería de bauxita australiana, fundición y procesamiento chino, y producción rusa a través de Rusal, una de las mayores empresas de aluminio del mundo. El descubrimiento de Canadá interrumpe esa tríada en todos los niveles, porque introduce una nueva fuente dominante con características que ninguno de los actores existentes puede igualar. El aluminio canadiense proviene de una democracia estable, con Estado de Derecho, sin riesgo geopolítico, sin exposición a sanciones, sin preocupaciones de soberanía. Se procesa con energía hidroeléctrica limpia, algo crítico a medida que los mecanismos de ajuste en frontera de carbono en Europa y en otros lugares comienzan a gravar el aluminio de alto carbono, y es controlado por un país con acuerdos comerciales existentes en toda Europa, a través del CETA, en toda la región Asia-Pacífico, a través del CPTPP y en las 56 naciones de la Commonwealth. Los supuestos de la industria del aluminio sobre dónde está el mineral, quién lo procesa y quién controla la cadena de suministro se construyeron sobre un mapa que ya no existe. Para la industria de defensa específicamente, esto es estratégicamente transformador. El aluminio es fundamental para la fabricación aeroespacial, la producción de vehículos militares y la construcción naval. Que un aliado de la OTAN y de los Cinco Ojos de repente controle un depósito de esta magnitud asegura fundamentalmente las cadenas de suministro de defensa occidentales de una manera que ningún contrato de adquisición o acuerdo diplomático podría lograr. Cada ministerio de defensa en el mundo occidental está leyendo el mismo estudio geológico ahora mismo, y todos están llegando a la misma conclusión. La cadena de suministro de aluminio para el mundo democrático acaba de volverse mucho más segura. La ventaja de energía limpia merece especial atención porque crea un foso competitivo que se hace más profundo con cada año que pasa. La fundición de aluminio es uno de los procesos industriales más intensivos en energía de la Tierra. El costo de la electricidad es el factor único más importante para determinar la economía de producción del aluminio. Los mecanismos de ajuste en frontera de carbono que está implementando la Unión Europea y que se están desarrollando en otros lugares impondrán aranceles al aluminio de alto carbono, haciendo que la producción de fundiciones alimentadas por carbón sea cada vez más cara. El aluminio canadiense procesado con la red hidroeléctrica de Quebec tiene una de las huellas de carbono más bajas del mundo. La mayoría de las naciones productoras de aluminio enfrentan una elección entre producción limpia y producción barata. Canadá no tiene que elegir. La red hidroeléctrica de Quebec hace que el aluminio canadiense sea tanto el más limpio como uno de los más competitivos en costos de la tierra, y ahora hay 6.8 mil millones de toneladas de él. Esa combinación, escala, calidad, energía limpia, gobernanza estable, no es solo rara, puede ser única. Y la pregunta de quién pierde con este descubrimiento es tan reveladora como la pregunta de quién gana. Rusal de Rusia, uno de los mayores productores de aluminio del mundo, ya bajo presión geopolítica por las sanciones internacionales y la desconfianza generalizada hacia la gobernanza rusa, ahora enfrenta a un competidor con potencial de producción equivalente, cero riesgo geopolítico, procesamiento de energía limpia y la plena confianza del mundo democrático. El dominio del procesamiento chino, construido durante décadas a través de una inversión estatal masiva en capacidad de fundición, enfrenta la competencia de una fuente que las naciones occidentales prefieren activamente por razones de seguridad, ESG y resiliencia de la cadena de suministro, a medida que se intensifican las presiones de desacoplamiento entre China y Occidente. El aluminio canadiense se convierte en la alternativa obvia. La bauxita australiana sigue siendo significativa, pero ahora comparte el nivel superior con un competidor que tiene una economía de procesamiento superior gracias a la red hidroeléctrica de Quebec. Y la industria estadounidense del aluminio, que ya sufre por los aranceles sobre el aluminio canadiense, que aumentaron los costos para cada fabricante americano que usa el aluminio como insumo, que básicamente es cada fabricante del país, ahora enfrenta la devastadora realidad de que la mayor fuente nueva de aluminio del mundo se encuentra en el país contra el que América está librando activamente una guerra comercial.
Los aranceles americanos sobre el aluminio canadiense se suponía que protegían a los productores americanos, haciendo que las importaciones canadienses fueran menos competitivas. Lo que realmente lograron fue garantizar que el mayor descubrimiento de aluminio del siglo se desarrolle, procese, refine y venda a todas las principales economías industriales de la Tierra, excepto a la que impuso los aranceles. Los fabricantes de automóviles alemanes construirán autos con aluminio canadiense. Los fabricantes de electrónica japoneses usarán aluminio canadiense. Los proyectos de infraestructura europeos se construirán con aluminio canadiense. Los fabricantes americanos pagarán precios inflados por aranceles por alternativas inferiores, mientras sus competidores acceden al suministro canadiense a tasas de mercado. América no está castigando a Canadá. América se está castigando a sí misma. América está castigando a sus propios fabricantes, sus propios contratistas de defensa, sus propios fabricantes de automóviles, su propia industria de la construcción. Y el resto del mundo, Alemania, Japón, la UE, la Commonwealth, todo el CPTPP está encantado de tomar el suministro que América está rechazando. Cada tonelada de aluminio canadiense que no fluye hacia el sur por los aranceles americanos fluye hacia el este a un comprador que está feliz de pagar el precio de mercado por el suministro de aluminio más limpio y seguro del planeta. Y luego Warren Buffett respondió. Y si su tono en declaraciones anteriores sobre la guerra comercial había sido de alarma, o de furia fría, o de desprecio quirúrgico, esta vez fue algo diferente. Esta vez fue la voz tranquila de un hombre que ha pasado 70 años estudiando ventajas competitivas y que acaba de ver a un país recibir la ventaja competitiva más inexpugnable que jamás haya visto. Este no era Buffett enojado, este no era Buffett alarmado, este era Buffett asombrado. He pasado 70 años buscando fosos, dijo Buffett, ventajas competitivas que no se pueden copiar, no se pueden socavar, no se pueden regular hasta la irrelevancia, no se pueden competir hasta hacerlas obsoletas. Encontré algunos buenos, fosos de marca, fosos de red, fosos regulatorios, pero lo que Canadá acaba de descubrir no es un foso, es una fortaleza geológica. 6.8 mil millones de toneladas de aluminio en una democracia estable con la energía limpia más barata del continente y acuerdos comerciales que abarcan 6 continentes. Ningún país en la Tierra puede replicar esa combinación, ni en una década ni en una generación, continuó. Las ventajas competitivas que busco en las empresas, estructura de costos, acceso a recursos, posición regulatoria, ventaja geográfica. Canadá acaba de recibir las 4 de un mismo estudio geológico. Eso no sucede. En 70 años de inversión, nunca he visto un solo evento entregar a un país tantas ventajas duraderas simultáneamente. Sobre la permanencia, y aquí su voz llevó el peso de un hombre que entiende los horizontes de tiempo mejor que nadie en las finanzas. Los aranceles expiran, los acuerdos comerciales se renegocian, el liderazgo político cambia, las alianzas se desplazan. Estas son construcciones humanas, y las construcciones humanas son temporales por naturaleza. Los depósitos geológicos no lo son. 6.8 mil millones de toneladas de aluminio estarán ahí mucho después de que cada político actualmente involucrado en esta guerra comercial se haya retirado. Mucho después de que los aranceles sean una nota al pie. Mucho después de que la cláusula de soberanía sea una curiosidad histórica. La tierra no negocia. Sobre la guerra comercial específicamente, Washington pasó 8 meses tratando de presionar a Canadá para que otorgara acceso a minerales por debajo del precio de mercado. Querían extracción al estilo colonial. Canadá los extrae. América se beneficia de ellos. Canadá dijo no. Canadá firmó acuerdos a tasas de mercado con Alemania, Japón, Corea del Sur. Canadá construyó capacidad de procesamiento en su propio suelo. Canadá diversificó su base de clientes para nunca más depender de un solo comprador.
Y ahora la tierra misma ha hecho que toda la estrategia de apalancamiento de recursos de Washington sea permanente, irreversible, geológicamente irrelevante. Cuando tu apalancamiento depende de que el otro lado te necesite para comprar sus recursos, y luego descubren un depósito tan grande que cada comprador en la tierra los necesita a ellos, tu apalancamiento no declina, no se debilita, se evapora instantánea y permanentemente, geológicamente. Buffett hizo una pausa y luego añadió algo que llega al núcleo del error fundamental de cálculo de la guerra comercial. La demanda mineral original asumía que Canadá estaba en una posición débil, que Canadá necesitaba compradores americanos y aceptaría términos por debajo del mercado porque no tenía alternativa. Pero el apalancamiento construido sobre el supuesto de la debilidad del otro lado solo funciona si realmente permanecen débiles. Canadá no permaneció débil. Canadá diversificó. Canadá construyó alianzas y ahora la tierra le ha dado a Canadá una posición de recursos tan dominante que el concepto mismo de presionarlos para que hagan concesiones es absurdo. No presionas a un país que está sentado sobre 97 años de suministro mundial de aluminio. Negocias con ellos respetuosamente a tasas de mercado o no obtienes acceso en absoluto. Berkshire Hathaway se movió dentro de horas del anuncio, expandiendo posiciones en recursos canadienses, exposición al sector del aluminio e inversiones en infraestructura en las regiones que rodean el depósito. Cuando Buffett se mueve en horas, significa que el análisis ya estaba completo. Ya había calculado lo que un descubrimiento de esta magnitud significaría para las valoraciones de activos canadienses, para la dinámica mundial de oferta de aluminio y para el equilibrio de poder de la guerra comercial. Estaba esperando la confirmación geológica, y cuando llegó, actuó con la velocidad de un hombre que se había estado preparando exactamente para este momento. Sobre la tesis de inversión. Canadá es ahora un país con la mayor nueva reserva de aluminio del mundo, infraestructura de procesamiento de energía limpia existente que ningún competidor puede replicar, contratos minerales de 25 años con las economías más grandes del mundo, acuerdos comerciales en todos los mercados principales y liderazgo político en quien la comunidad internacional confía por nombre y por historial. Eso no es un socio comercial, es una inversión generacional. El capital que fluirá a Canadá durante la próxima década a medida que este depósito se desarrolle, la inversión minera, la infraestructura de procesamiento, las redes de transporte, la manufactura aguas abajo, se medirá en cientos de miles de millones, y cada inversor institucional en la tierra está recalculando su exposición canadiense esta mañana. La mayoría de ellos llegará a la conclusión de que ha estado dramáticamente subponderada, y la corrección de esa subponderación por sí sola será uno de los mayores eventos de reasignación de capital de la década. Ahora déjame conectar el descubrimiento con la guerra comercial, porque aquí es donde las implicaciones se vuelven devastadoras para la estrategia de Washington. El apalancamiento mineral original de Washington se construyó sobre una lógica de escasez. El supuesto de que Canadá tenía suficientes recursos para ser valioso, pero no suficientes para ser independiente. Que Canadá necesitaba compradores americanos porque no había alternativas suficientes. Que si Washington exigía acceso por debajo del mercado y amenazaba con consecuencias, Canadá eventualmente cedería porque la dependencia de los ingresos era demasiado grande para resistir. Esa lógica ya se había debilitado por los acuerdos con Alemania, Japón y Corea, que Canadá firmó durante la guerra comercial. Pero este descubrimiento no solo debilita más la lógica, la elimina desde la roca base hacia arriba. Canadá no necesita compradores americanos. El mundo está haciendo fila y 6.8 mil millones de toneladas de aluminio significa que la fila se extenderá por generaciones. Las 5 demandas que Washington emitió al comienzo de la guerra comercial incluían el acceso a minerales por debajo del mercado como componente central. La demanda de que Canadá proporcionara a la industria americana minerales críticos a precios fijados por Washington en lugar del mercado
mercado global. La cláusula de soberanía, la disposición que por sí sola destruyó tanto el acuerdo de 730.000 millones como el de 917.000 millones de dólares, estaba parcialmente justificada por el argumento de que América necesitaba acceso garantizado a recursos para la seguridad nacional y que la seguridad nacional requería la capacidad de controlar o al menos restringir las relaciones comerciales de Canadá con otras naciones. Ese argumento tenía cierta lógica cuando se asumía que los recursos canadienses eran lo suficientemente finitos como para crear competencia genuina por el acceso. Esa lógica está ahora extinta, con 6.8 mil millones de toneladas de aluminio bajo suelo canadiense. El argumento de seguridad nacional no solo se debilita, se invierte completamente. Canadá no necesita que América compre sus minerales. Las naciones industriales del mundo ya compiten por el acceso. Japón necesita aluminio para sus sectores de electrónica, automotriz e infraestructura. Alemania lo necesita para la manufactura industrial y la defensa. Corea del Sur lo necesita para semiconductores y construcción naval. La UE lo necesita para la infraestructura de transición energética que se está construyendo en todo el continente. La dependencia de seguridad nacional ahora corre en la dirección opuesta. América necesita el aluminio canadiense más de lo que Canadá necesita compradores americanos. Y el país que pasó 8 meses tratando de forzarse al frente de la fila, ahora observa desde afuera cómo la fila se forma sin él. Las 5 demandas ya fueron rechazadas políticamente por el Parlamento, por el público canadiense, por cada partido de oposición, por Carney personalmente. Ahora son geológicamente absurdas. Imagina exigir extracción al estilo colonial de un país que acaba de descubrir el mayor depósito de aluminio del siglo. Imagina decirle a ese país que debe consultarte antes de comerciar con otros. Un país que tiene 97 años de suministro mundial, sentados bajo su territorio soberano. Imagina insistir en una cláusula de soberanía sobre la nación que cada economía industrial de la Tierra ahora necesita más de lo que te necesita a ti. Las demandas no solo fueron rechazadas, han sido declaradas delirantes por la Tierra misma. Déjame conectar un hilo más, porque este es el que debería atormentar a Washington. El destruido acuerdo de 917.000 millones de dólares incluía un acuerdo de minerales críticos de 85.000 millones. La posición de compromiso de balance justo que habría dado a la industria americana un suministro mineral confiable mientras respetaba la soberanía canadiense. Trump mató ese acuerdo porque la cláusula de soberanía no estaba incluida y ahora Canadá ha descubierto un depósito que vale billones y cada comprador a precio de mercado en la tierra ya está llamando a Ottawa. Trump mató un acuerdo mineral de 85.000 millones de dólares por una cláusula de soberanía. Canadá lo reemplazó con un activo geológico que vale 50 veces esa cantidad. Y los compradores no son americanos, son alemanes, son japoneses, son coreanos, son europeos, son cada nación que firmó un acuerdo mientras Washington estaba ocupado destruyéndolos. Así es como se ve una inversión de apalancamiento. Hace 8 meses, Washington le decía a Canadá, danos tus minerales a nuestro precio o enfrenta las consecuencias. Canadá era un país con recursos valiosos pero opciones limitadas, o eso creía Washington. Hoy esa dinámica está tan completamente invertida que es casi difícil recordar cómo era el arreglo de poder original. Canadá ahora puede decirle al mundo entero, aquí están nuestros minerales a tasas de mercado con procesamiento de energía limpia, respaldado por gobernanza con Estado de Derecho y contratos de 25 años. Tómalos o compite por ellos. Canadá no necesita negociar desde una posición de debilidad. Canadá no necesita aceptar términos por debajo del mercado de nadie. Canadá tiene algo que cada economía industrial de la Tierra requiere en cantidades que sobrevivirán a cada carrera política actualmente en curso, y la fila de compradores se extiende por 6 continentes.
Los aranceles sobre el aluminio canadiense se suponía que presionarían a Canadá para que se sometiera, que harían que las exportaciones de aluminio canadiense a los Estados Unidos fueran menos competitivas y forzarían a Ottawa a aceptar los términos americanos. Después de este descubrimiento, los aranceles funcionan como un embargo autoimpuesto de América sobre la fuente de aluminio nueva más importante de la Tierra. Los fabricantes americanos que necesitan aluminio pagan precios más altos por los aranceles sobre el suministro canadiense, mientras que sus competidores alemanes, japoneses y coreanos aseguran acceso a largo plazo al mismo suministro a tasas de mercado sin penalidades arancelarias. América no está castigando a Canadá. América se está castigando a sí misma, a sus propios fabricantes, sus propios contratistas de defensa, sus propios fabricantes de automóviles, su propia industria de la construcción y el resto del mundo, Alemania, Japón, la UE, la Commonwealth. Todo el CPTPP está encantado de tomar el suministro que América está rechazando. Cada tonelada de aluminio canadiense que no fluye hacia el sur por los aranceles americanos, fluye hacia el este a un comprador que está feliz de pagar el precio de mercado por el suministro de aluminio más limpio y seguro del planeta. Amplía más la perspectiva y el panorama se vuelve aún más significativo, porque este descubrimiento no existe en aislamiento. Se añade a una cartera de recursos que se está convirtiendo en la más completa de la Tierra. Antes de este descubrimiento, Canadá ya era una superpotencia de recursos, las terceras mayores reservas de petróleo del mundo, una de las mayores reservas de gas natural, las mayores reservas de potasa en la Tierra, depósitos significativos de uranio que alimentan la energía nuclear que los países se apresuran a construir, níquel y cobalto, significativos esenciales para la fabricación de baterías, el mayor suministro de agua dulce del mundo en un momento en que la escasez de agua se está convirtiendo en una crisis geopolítica y producción agrícola que alimenta una porción significativa del planeta. El descubrimiento de aluminio añade un activo que define una categoría a una cartera que ya era extraordinaria en su amplitud y escala. Canadá ahora controla prácticamente todos los recursos críticos que las economías industriales del siglo XXI requieren: energía para impulsarlas, minerales para construirlas, agua para sustentarlas, alimentos para alimentarlas y ahora la materia prima para todo, desde fuselajes de aviones hasta marcos de automóviles e infraestructura de transmisión eléctrica. En algún momento, el resto del mundo tiene que detenerse y reconocer lo que está sucediendo. Canadá no es solo rico en recursos. Canadá se está convirtiendo en la nación con mayor seguridad de recursos de la Tierra, y ningún otro país en el planeta tiene esta combinación: energía, minerales, agua, alimentos, aluminio, a esta escala bajo gobernanza democrática, estable, con procesamiento de energía limpia y acuerdos comerciales globales existentes que proporcionan acceso al mercado a todas las principales economías. Cada alianza que Canadá construyó durante la guerra comercial, cada asociación que la presión de Washington motivó a Ottawa a construir, acaba de volverse dramáticamente más valiosa por lo que hay debajo del suelo canadiense. El corredor Canadá-Alemania ya no se trata solo de minerales críticos, se trata de aluminio para la industria automotriz alemana, para su base de manufactura industrial, para su sector de defensa y para los proyectos de infraestructura que la UE está financiando en todo el continente. Alemania invirtió $12,000 millones en plantas de procesamiento mineral canadiense. Esa inversión ahora parece una de las decisiones económicas más preclaras que cualquier gobierno europeo ha tomado en este siglo. La asociación con Japón se profundiza aún más. El aluminio es fundamental para la electrónica japonesa, la fabricación automotriz y los programas de renovación de infraestructura en curso en todo el país. Los acuerdos de Corea del Sur con Ottawa ganan peso estratégico adicional a medida que las industrias de semiconductores, construcción naval y automotriz coreanas aseguran acceso a una fuente de suministro que sus competidores chinos no pueden igualar en criterios de gobernanza, ESG o seguridad.
La relación con la UE se fortalece porque el aluminio canadiense limpio y de bajo carbono es exactamente lo que los mecanismos de ajuste en frontera de carbono europeos están diseñados para recompensar. Los fabricantes europeos que obtienen aluminio canadiense ganan una ventaja competitiva bajo las regulaciones climáticas de la UE sobre los fabricantes que obtienen de productores de alto carbono. La red de la Commonwealth, de 56 naciones, muchas de ellas economías en desarrollo que necesitan aluminio para la industrialización y la construcción de infraestructura, todas tienen vías comerciales preferenciales a través de Canadá. El CPTPP proporciona acceso al mercado de Asia-Pacífico para las exportaciones de aluminio canadiense, añadiendo una nueva materia prima masiva a los flujos comerciales de energía y agrícolas que ya se mueven a través de esos canales. Cada relación que Canadá construyó está ahora reforzada por la geología. Y para la OTAN y la Alianza de los Cinco Ojos específicamente, tener una fuente de aluminio aliada segura a esta escala transforma fundamentalmente las cadenas de suministro de defensa occidentales, de maneras que ningún acuerdo diplomático o contrato de adquisición podría lograr por sí solo. El aluminio es esencial para la fabricación aeroespacial, aviones de combate, aeronaves de transporte, satélites, es esencial para la construcción naval, es esencial para vehículos militares y la infraestructura que apoya a las Fuerzas Armadas modernas. Los días en que las naciones democráticas dependían de las cadenas de suministro de aluminio ruso o chino para la fabricación de defensa están terminando, no por una decisión de política, sino por una decisión geológica. La posición de Carney está ahora validada por la tierra misma. Rechazó la extracción mineral al estilo colonial cuando Washington la exigió. Insistió en la soberanía cuando la soberanía fue descrita como irrazonable. Firmó acuerdos a tasas de mercado con socios globales en lugar de aceptar términos por debajo del mercado de un país que amenazaba su economía. Se retiró del acuerdo de 730,000 millones en lugar de aceptar una cláusula de soberanía. Observó cómo Washington destruía el acuerdo de 917,000 millones por la misma razón y a través de todo ello mantuvo la misma posición. Los recursos de Canadá pertenecen a Canadá y se venderán a tasas de mercado a socios que respeten la soberanía canadiense. Apostó a que los recursos de Canadá valían más que las demandas de Washington, que si Canadá mantenía su soberanía, mantenía precios a tasas de mercado, construía asociaciones globales y se negaba a someterse, la posición a largo plazo sería más fuerte que cualquier acuerdo a corto plazo que Washington ofreciera. La Tierra acaba de demostrar que tenía razón de la manera más dramática posible. El hombre que dijo no a la extracción colonial ahora preside el mayor descubrimiento de aluminio del siglo. Hace 8 meses, Washington intentó reducir a Canadá a una colonia de recursos. Hoy, Canadá es una superpotencia de recursos y el primer ministro que se negó a doblegarse es el líder al que las naciones industriales del mundo están llamando para asegurar el suministro mineral del que dependen sus economías. La dimensión de recursos de la guerra comercial está ahora resuelta, no por diplomacia, no por negociación, no por estrategia, retiradas o alianzas, aunque todas ellas contribuyeron, sino por la geología. Las herramientas de apalancamiento restantes de Washington, aranceles que cuestan más a los consumidores americanos que a los exportadores canadienses, presión diplomática que ha fracasado repetidamente, mecanismos financieros que están siendo sistemáticamente evitados. Ninguna de estas aborda la realidad fundamental que ahora gobierna la relación. Canadá tiene algo que el mundo necesita, en cantidades que garantizan décadas de apalancamiento, procesado con energía que ningún competidor puede igualar, gobernado por instituciones en las que el mundo confía. La pregunta restante no es si Canadá gana la dimensión de recursos de la guerra comercial. Esa pregunta ha sido respondida por el escudo canadiense. La pregunta restante es si Washington puede adaptarse lo suficientemente rápido para evitar ser excluido permanentemente del beneficio del descubrimiento de aluminio más importante del siglo. Un descubrimiento ubicado en el país al que ha estado antagonizando durante 8 meses.
Así que aquí es donde estamos. 6.8 mil millones de toneladas de aluminio bajo suelo canadiense. 97 años de suministro mundial en una democracia estable con la energía limpia más barata del continente y acuerdos comerciales que abarcan todos los principales mercados de la Tierra. Los mercados mundiales de aluminio reestructurándose en torno al descubrimiento. Empresas mineras en 3 continentes recalculando. Ministerios de defensa en todo el mundo occidental, asegurando acuerdos de suministro. Cada asociación comercial canadiense existente reforzada por la realidad geológica. Y la estrategia de apalancamiento mineral de Washington, extracción colonial, las 5 demandas, la cláusula de soberanía, geológicamente obsoleta. El acuerdo de 917 mil millones de dólares, que fue destruido por la cláusula de soberanía, ahora parece la última oportunidad que América tuvo de participar en el desarrollo de recursos canadienses en términos justos. La última ventana en la que la industria americana podría haber asegurado acceso confiable a los minerales canadienses, incluyendo aluminio a tasas de mercado, a través de un marco que los negociadores profesionales de ambos lados habían respaldado. Esa oportunidad se fue. El acuerdo está muerto. Los compradores están en fila y no son americanos. Son alemanes, japoneses, coreanos, europeos, británicos, australianos. Cada nación que firmó un acuerdo de asociación con Ottawa, mientras Washington estaba ocupado destruyendo los suyos propios. Los acuerdos comerciales se renegocian, los aranceles se ajustan, los líderes políticos cambian, las alianzas se desplazan. Estas son construcciones humanas y las construcciones humanas son temporales por naturaleza. Pero 6.8 mil millones de toneladas de aluminio no se mueven, no renegocian, no responden a órdenes ejecutivas, no les importan las elecciones, las conferencias de prensa, las amenazas comerciales ni las cláusulas de soberanía. Están en el suelo bajo soberanía canadiense y estarán ahí durante un siglo. Cada cambio anterior en esta guerra comercial fue producto de decisiones humanas, aranceles impuestos, acuerdos destruidos, alianzas construidas, retiradas ejecutadas, decisiones que teóricamente podrían revertirse con diferentes humanos tomando diferentes decisiones. Este cambio es geológico. Es un hecho de la Tierra, y los hechos de la Tierra no se revierten con anuncios de política. La dimensión mineral de la guerra comercial está resuelta, no por diplomacia, no por negociación, sino por la geología. La Tierra eligió un bando, y la Tierra eligió a Canadá. Observa los anuncios de inversión minera este trimestre. Observa los contratos de adquisición aliados. Observa los flujos de capital hacia las empresas de recursos canadienses y los proyectos de infraestructura, porque el desarrollo de un depósito de 6.8 mil millones de toneladas no ocurre de la noche a la mañana. Pero el cambio de poder que crea ya se ha producido. 6.8 mil millones de toneladas, 97 años de suministro mundial, la energía limpia más barata del continente para el procesamiento, una democracia estable con Estado de Derecho y acuerdos comerciales globales ya en vigor, y el momento descubierto exactamente cuando el mundo está reestructurando las cadenas de suministro, alejándolas del riesgo geopolítico y hacia fuentes aliadas democráticas que cumplen con los criterios ESG. Washington pasó 8 meses tratando de controlar los recursos canadienses mediante amenazas. La Tierra acaba de hacer que los recursos canadienses sean incontrolables por cualquiera. Y eso, más que cualquier arancel, cualquier acuerdo, cualquier retirada o cualquier alianza, es el momento en que la guerra comercial se volvió imposible de ganar. Porque puedes negociar con un primer ministro, puedes presionar a un gobierno, puedes amenazar a una economía, pero no puedes negociar con el suelo debajo de tus pies.